Le comparto sus diapositivas, ¿verdad? Sí, licenciada, por favor. Va. Ahí estamos también. Ya podemos. Eh, Va, voy a empezar. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a tener a bien a exponerles sobre la contestación de la demanda, la apertura a prueba, el auto para mejor fallar y la sentencia. Como ya todos sabemos, el proceso administrativo, el proceso de lo contencioso administrativo es similar a un proceso ordinario, es decir, está conformado por la demanda, por la contestación de la demanda, por la apertura a prueba, los días para la vista, el auto para mejor fallar y la sentencia, entre otras cosas que puedan eh, venir dentro del proceso. Y también sabemos que las facultades del juez son las mismas, es decir, que este no va a poder actuar de oficio y tiene que ser superior la impulsión de las partes con el principio de la verdad formal. La contestación de la demanda implica una acción en donde el demandado se presenta al proceso como sujeto del mismo y se opone a la demanda argumentando porque son imprecedentes las causas, las pretensiones que el autor le demanda. Dentro del proceso de lo contencioso administrativo, la parte demandada tiene 15 días dentro de los 15 días del emplazamiento debe de contestar la demanda o bien dentro de los 5 días de notificado el auto. Eh, del auto de que las excepciones previas planteadas están sin lugar. Aparte de esto, dentro de la contestación de la demanda, si el demandante tuviera pruebas que aportar, lo debe solicitar en esta misma. La contestación de la demanda tiene que contener todos los requisitos requeridos por el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son la designación del juez, los nombres y apellidos completos de solicitante, estado civil, nacionalidad, profesión, oficio, domicilio, etcétera. También tiene que llevar un lugar, especificación del lugar para recibir notificaciones, la relación de los hechos a que se le refiere en la petición y los fundamentos de derecho en los que éste se apoya. También debe de llevar el nombre y el apellido y la residencia de las personas de quienes reclaman un derecho,
la petición en términos precisos, lugar y fecha, y firmas del solicitante, también del abogado, como también su sello. Le doy la otra diapositiva. No, No. Ah, no. Dentro de este proceso también figura la figura, valga la redundancia, la figura procesal de la caducidad de la instancia, la cual hace ver que dentro del proceso no se puede dejar de promover por más de 3 meses. Es decir, que si pasan más de 3 meses, dicta en el artículo 25 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, decreto 119/96 del Congreso de la República, que el proceso de lo contencioso administrativo, la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria la gestión de parte. Y este se empezará a contar desde la última actuación judicial. Ahora sí, la próxima, la fase probatoria. Dentro de el tema de lo contencioso administrativo, la prueba consiste en demostrar al órgano jurisdiccional que lo que se demanda en el proceso es cierto y que el derecho no nos asiste en las pretensiones. También dentro de de lo que es la prueba en el contencioso administrativo, hay muchas clasificaciones procesales en razón a los sujetos, al objeto, a los actos del procedimiento en relación al resultado. La razón a los sujetos puede ser iniciativa de parte o del órgano jurisdiccional. En relación al objeto, puede ser necesaria, innecesaria, pertinente o impertinente, útil o inútil. Y en razón a los actos puede ser oral, escrita, inmediata, pública o secreta. En razón al procedimiento puede ser simple o preconstituida y en relación al resultado puede ser ordinaria o plena. Por lo general, la prueba se basa en el medio que se utiliza para lograr el convencimiento del juez. Generalmente se divide en personales, reales y en las presunciones. Las reales se subdividen en la confesión, que consta cuando una persona es parte del proceso y entonces esta persona hace la confesión al juzgado. También está la prueba pericial, que es por parte de terceros, y la prueba testimonial es por parte de otros terceros que no tienen idea dentro del proceso, sino que se les llama para testificar algo que tal vez ellos presenciaron. Las reales se dan cuando el convencimiento para el juez se hace a través de cosas. En este caso se podría decir que una prueba documental es cuando una cosa es mueble y una prueba de reconocimiento judicial es cuando una prueba consiste en un bien inmueble. Las presunciones logran el convencimiento del juez mediante hechos, indicios de existencia o inexistencia de otros hechos. El proceso de lo contencioso administrativo puede abrirse o no a prueba. No se abre a prueba cuando las cosas que se discuten son de puro derecho. En el artículo 41 y 42 del decreto 119/96 se establece que contestada la demanda y la reconvención, se abrirá a prueba en plazo de 30 días, salvo que en cuestión de puro derecho, salvo que la cuestión sea de puro derecho, en cuyo caso se omite la apertura a prueba.
El ofrecimiento de la prueba se debe de hacer de acuerdo a lo que se propone en la demanda o en la contestación del demandado. Puede pasar a la siguiente, por favor. Dentro del proceso concluido ya el periodo de prueba, el proceso entra en un estado de resolver. Desde el momento en el que transcurren los 30 días de la prueba. Esto puede determinar señalando el día para la vista o bien el juez puede dictar un auto para mejor fallar. El auto para mejor fallar es un medio que tiene el juez para ver con más claridad los hechos que están en controversia dentro del proceso. En el artículo 44 del decreto 119/96 del Congreso de la República, dicta que transcurrida la vista del tribunal, podrá, si lo estimare necesario, dictar auto para mejor fallar por un plazo que no exceda de 10 días. Es decir, el auto para mejor fallar es un plazo de 10 días que tiene el juez para revisar más a detenimiento el proceso. Y luego pasamos a la sentencia. La sentencia dentro de todo proceso es el acto con el que normalmente se concluye el proceso, valga la redundancia. Y es el órgano jurisdiccional el que decide acerca de la conformidad o desconformidad de la pretensión con el ordenamiento jurídico. Consecuentemente a esto, él actúa o se niega a actuar a la pretensión procesal. Es una resolución del órgano jurisdiccional que se diferencia de las demás en su finalidad. Pues la sentencia decide las cuestiones planteadas en el proceso y es un documento escrito en donde se encuentra contenida la decisión del tribunal luego de haber analizado todo el proceso, desde la demanda, las excepciones, la contestación de la demanda, el análisis de las pruebas que se reunieron en todo el proceso y en dado caso, si se dio el auto para mejor fallar. Solamente el... Antes de que termine, solo quiero que me diga usted con sus palabras qué es la contestación de la demanda dentro del proceso. La contestación de la demanda dentro del proceso. Es el acto del demandante, ahí sí que para defenderse o para dar sus pretensiones acerca de la demanda que le han puesto, y también es un medio en el cual él puede aprovechar para, si así él lo desea o tuviera, aportar medios de prueba para defenderse dentro del proceso. Gracias, Anaí. Bueno. Profe, ¿qué es para usted la contestación de la demanda? Es una acción a la que tiene derecho la parte pasiva, se podría decir, de un proceso. Si hacemos un recuento de lo que hemos hecho en cuanto al proceso de lo contencioso administrativo, vemos que todo proceso se inicia con interponer la demanda, que la demanda tiene que tener los requisitos que marca el artículo 28 y 61 y 62 del Código Procesal Civil y Mercantil. Luego vimos que para que se llegue a la contestación de la demanda, el demandado puede interponer sus excepciones, las excepciones previas que se tienen que interponer antes de la demanda, y sabemos que son varias excepciones, litispendencia,
falta de personalidad, falta de personería, prescripción, caducidad, son varias excepciones. Y las perentorias que se pueden contestar y se llaman innominadas dentro de la demanda. Vimos los plazos, vimos que se pueden tramitar por medio de incidente y como las excepciones se decía, son para depurar o detener el proceso. Entonces llegamos ahorita a la contestación de la demanda. ¿Y qué es la contestación de la demanda? Implica una acción donde el demandado se presenta al proceso como sujeto del mismo y se opone a la demanda, argumentando jurídicamente por qué son improcedentes las pretensiones del actor. O sea, ahí va, como su palabra lo dice, va a contestar la demanda, va a interponer sus medios de prueba que lo vamos a ver, puede interponer también sus excepciones en cuanto argumentando ya sea falta de capacidad de las partes, falta de competencia del juez. Y dice que dentro del proceso de lo contencioso administrativo, la parte demandada debe de contestar la demanda dentro de los 15 días del emplazamiento o bien dentro de los 5 días de notificado el auto mediante el cual se declara con lugar sin las excepciones dilatorias. ¿Qué quiere decir esto? El demandado fue notificado de la demanda y fue emplazado dentro de 15 días. En esos emplazamientos que tiene de 15 días, él puede presentar sus excepciones. Y luego que se haya resuelto las excepciones según el trámite de los incidentes que está regulado en la ley del organismo judicial, dada ya y contestada y resuelta la excepción, el juez va a dar 5 días para que conteste el demandado la demanda, ya resuelta sus excepciones. Si la parte demandada tiene pruebas que aportar dentro del proceso de lo contencioso administrativo, debe de individualizarla y podrá en su misma contestación de demanda solicitar que el juicio se abra a prueba. Porque hablamos la vez pasada que las excepciones previas eran para dilatar el proceso, para darle tiempo al demandado y conseguir sus pruebas. Pues le dieron 15 días más libre. Todo el procedimiento que se dio de los incidentes, él pudo recabar más pruebas y presentarlo para que así el juez pueda abrir apertura a prueba y dictar sentencia sin antes llegar al plazo de auto para mejor fallar. Puede ser que en los medios, vamos a ver los medios de convicción, donde son verdaderos las pruebas que está presentándole al juez, ahí mismo puede resolver la demanda el juez. Requisitos formales y de fondo. Dentro del proceso de lo contencioso administrativo, la contestación de la demanda debe de contener los requisitos que se refiere al artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. La figura procesal de la caducidad de la instancia. ¿Qué es caducidad de la instancia? Dentro del proceso de lo contencioso administrativo no se puede dejar de promover por más de 3 meses, lo que se cuenta a partir de la última actuación dentro del proceso. Este hecho da como consecuencia que la institución u órgano administrativo pueda pedir que se tenga por abandonado el proceso y tenga como consecuencia esta declaratoria, que la resolución quede firme y tenga necesariamente que cumplir con la resolución que impugnamos. ¿Qué quiere decir? Con caducidad de la instancia, que caduca el plazo. Tenemos 3 meses para interponer la demanda en el proceso de lo contencioso administrativo. Si nos pasamos de esos 3 meses y pasamos al 4º mes, caducó el plazo para presentar la demanda. Por eso nosotros tenemos por la parte demandada que no esté de acuerdo por la resolución emitida en un recurso de revocatoria, se agotó la vía administrativa, a partir de ahí que él esté notificado, tiene 3 meses para presentar la demanda de lo contencioso administrativo ante el tribunal de lo contencioso
administrativo, pero si él se pasa de esos 3 meses, entonces caduca el plazo para interponer la demanda del proceso de lo contencioso. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que solventar la resolución que fue emitida, ya sea por una institución, una entidad descentralizada y autónoma del Estado, entonces ya no puede interponer el proceso de lo contencioso tributario, contencioso administrativo. Esto lo encontramos regulado en el artículo 25 del decreto 119-96 del Congreso, el que establece en el proceso de lo contencioso administrativo la instancia caduca por el transcurso del plazo de 3 meses, sin que el demandante promueva cuando para impulsar el proceso sea necesaria la gestión de parte. El plazo empezará a contarse desde la última actuación judicial. O sea, el plazo se vence, caduca y no podemos ya iniciar una demanda en el proceso de lo contencioso administrativo. Si se trata de adeudos al fisco o a las entidades descentralizadas, esta declaratoria trae como consecuencia que la administración pueda plantear el juicio económico coactivo para conseguir el pago de la deuda, desde el momento en que se declara la caducidad de la instancia porque la resolución administrativa está firme. Por ejemplo, en lo contencioso administrativo, les explicaba que se vence el plazo, caduca en la instancia. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en la municipalidad, nosotros estábamos con una resolución, interpusimos un recurso de revocatoria porque la oficina de la Dirección Municipal de Planificación nos resolvió que no era procedente realizar una construcción de notificación que queríamos hacer. Entonces, presentamos el recurso de revocatoria a la Dirección Municipal de Planificación. Esta lo elevó al Consejo para que resolviera y este resolvió confirmando la resolución emitida por la DMP. Entonces, nos notificaron de la resolución confirmada por el Consejo. Entonces, nosotros tenemos 3 meses para plantear la demanda de lo contencioso administrativo. Si en esos 3 meses nosotros no planteamos la demanda, entonces no podemos construir porque nosotros mismos dimos por afirmada y seguimos confirmando la resolución que emitió la municipalidad porque no planteamos la demanda de lo contencioso administrativo. Así pasa en lo administrativo, pero ahora también hay un proceso de lo contencioso tributario. ¿Qué pasa? La Superintendencia de Administración Tributaria, nosotros presentamos un recurso de revocatoria porque nos están cobrando más del débito fiscal de un impuesto del IVA, del impuesto sobre la renta. Entonces presentamos el recurso de revocatoria ante la Superintendencia de Administración Tributaria. Este lo eleva al directorio en un plazo también de 5 días con un informe circunstanciado y ellos vuelven a confirmar la resolución del recurso de revocatoria. Nosotros tenemos 3 meses para plantear la demanda en lo contencioso tributario, pero ojo, aquí hay una deuda que nosotros tenemos que pagar. Si no presentamos la demanda de lo contencioso tributario ante el tribunal en un plazo de 3 meses, nosotros tenemos que pagar esa deuda que había emitido la Superintendencia de Administración Tributaria. Esa es la diferencia en cuanto a al plazo que caduca administrativamente y el plazo en un contencioso tributario que ahí, como si hay adeudos o dinero que nosotros le debemos al Estado, ahí sí tenemos que pagar porque no presentamos la demanda en el plazo establecido. Por eso es la diferencia entre lo contencioso administrativo
y en el contencioso tributario sí hay que pagar porque no presentamos nuestra demanda en el plazo establecido. En este caso es necesario que la declaratoria de caducidad de la instancia esté firme en el caso tributario. Está firme, nosotros de todos modos la pagamos si no presentamos la contestación de la demanda o no presentamos la demanda en el plazo establecido. En la contestación de la demanda nosotros vamos a tener la fase probatoria. Y aquí es probar en un proceso, es demostrar al órgano jurisdiccional que lo que se demanda en el proceso es cierto y que el derecho nos asiste en nuestras pretensiones. Con la palabra prueba, dice González Pérez, se designan realidades muy distintas. En ocasiones, con ella se designa la actividad encaminada a probar ciertos hechos. En otras, los instrumentos que llegan a producir la convicción del juez acerca del hecho que se prueba. En otras, el resultado de las operaciones por las cuales se obtiene la convicción del juez con el empleo de aquellos instrumentos. De todas estas excepciones, partimos de una primera para llegar al concepto de la prueba procesal. Con las palabras prueba designamos la actividad que desarrolla una de las partes en el proceso. Consecuentemente, se puede concluir diciendo que la prueba es una actividad por la que se trata convencer al juez de la existencia o inexistencia de los datos que han de servir de fundamento a la sentencia del proceso. Una de las etapas más importantes dentro de todo proceso es la fase probatoria, porque con esta podemos probar cosas verdaderas, o sea, la realidad del proceso. Podemos demostrar que de lo que nos están demandando o de lo que tenemos que hacer, podemos probar que no es, que es falso. Nosotros podemos probar que es verdadero, cuestiones que el juez tiene que valorar, tiene que certificar para así mejor dar su fallo o dentro del proceso probatorio también declarar o concluir el caso. Es cuestiones importantes la prueba en todo proceso penal, civil y también aquí administrativamente, porque ustedes mismos, ahorita estamos viendo el proceso de lo contencioso administrativo y vamos a ver el proceso económico coactivo a través de un tribunal de cuentas. ¿Qué pasa cuando nosotros no queremos pagar lo que debemos? Entonces nos llevan a un tribunal de cuentas. Lo lógico y lo que siempre pasa en nuestro país es que nosotros pagamos los impuestos que debemos, sea como sea, pero le tenemos que pagar al Estado, aunque nos interpongamos recursos de revocatoria, presentemos el proceso de lo contencioso administrativo. Y de ahí, de esa sentencia del proceso de lo contencioso administrativo o de la resolución, si no queremos pagar, nos vamos al juicio, al proceso económico coactivo a través del Tribunal de Cuentas. O sea que definitivamente los funcionarios públicos, todo ciudadano que esté inscrito para pagar tributos e impuestos al Estado o se le deben deudas como funcionario público que la Contraloría haya sancionado, nosotros a través de un tribunal de cuentas tenemos que regresar el dinero que ya teníamos. Pero para eso también existe este tipo de procesos para que nosotros podamos probar la base o lo que están solicitando en la demanda o de los hechos que nos están acusando. Es importante la fase probatoria. Y aquí está importante los medios de convicción, que son los que tienen que convencer al juez de nuestra inocencia en un proceso penal. Aquí, en lo contencioso administrativo, tenemos que presentar medios de prueba. Por ejemplo, en un contencioso tributario que nosotros, la SAT nos cobró de más
el impuesto del IVA, el impuesto sobre la renta y podemos llevar las planillas donde estén justificadas las acciones y que nos está cobrando de más. O sea, son medios, por eso se llaman convicción, convencer al juez de lo real para que él pueda dictar sentencia o resolver el caso dentro de esta fase probatoria. Porque miren, aparte es que nosotros aportemos la prueba, ofrezcamos la prueba y aparte son los medios de convicción, porque son medios de convicción que se dan, es cierto, dentro de la prueba, pero dentro de toda la fase probatoria que podemos hacer o podemos presentar, hay medios que sí van a convencer al juez y van a comprobar la verdadera situación de la demanda, ya sea comprobando lo que se está demandando o bien que nos puedan liberar de esa demanda que nos están presentando. Dice aquí que los medios de convicción o medios de prueba son en esencia medios de prueba las pretensiones de las partes que quieren hacer valer dentro del proceso. En el proceso, las partes que intervienen afirman la existencia, la modificación o la extinción de ciertos hechos. O sea que aquí con estos medios de convicción vamos a afirmar la existencia de lo que nos están demandando. Podemos modificar la demanda y a la vez también la podemos extinguir, que nos liberen de los hechos que nos están acusando o de los hechos que están presentando dentro de la demanda, cuya alegación fundamental, la posición que tales sujetos procesales mantienen en el desarrollo de la controversia, manifiesta el doctor Mario Aguirre Godoy en su libro Derecho Procesal Civil. Alsina menciona por el doctor Mario Aguirre Godoy y establece, después de indicar las distintas acepciones que tiene la palabra prueba, la define como la comprobación judicial por los modos que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido, el cual depende del derecho que se pretende. O sea, todo nos lleva fase probatoria, porque la fase probatoria probamos, negamos, confirmamos la demanda. Con los medios de convicción también la podemos extinguir, la podemos modificar, pero es a la larga en sí una comprobación judicial de los modos que establece la ley, cómo podemos defendernos para presentar nuestros medios de prueba y convencer con los medios de convicción al juez que realmente lo que se tiene que hacer es fijar en estos medios de convicción para confirmar el fallo de la sentencia que han emitido o de la resolución las instituciones del Estado. Puede ser que la modifique porque hay cuestiones que en la demanda van a ser verdaderas de lo que nos están, por ejemplo, en un caso de tributario, hay cuestiones de que nosotros nos subió la cantidad, multas, intereses por no haber realizado nuestra declaración en el tiempo. Entonces, ¿qué puede hacer el juez? A través de medios de convicción que nosotros le propongamos por qué no hicimos el pago en efectivo en el tiempo, puede ser que modifique nuestra demanda, puede hacer de que a través de esos medios de convicción el juez no dictamine si la existencia de la falta de pago en tal impuesto y nos va a ayudar a que se modifique la demanda. También dice que Eduardo Couture nos expresa que la prueba en su acepción común es la acción y el efecto de probar y demostrar es de algún modo la certeza de un hecho, la verdad de una afirmación. La prueba en todo caso es una experiencia, una operación, un ensayo dirigido a hacer la patente la exactitud o inexactitud de una proposición. En ciencia, probar es tanto la operación tendiente a hallar algo incierto como
la destinada a hallar la verdad de algo que se afirma como cierto. Para eso es la prueba, para destinar y hallar la verdad de algo que se está afirmando como cierto, pero a través de los medios nosotros de prueba podemos comprobar que no era cierto lo que estaban confirmando. En sentido jurídico y específicamente en sentido jurídico procesal, la prueba es un método de averiguación, un método de comprobación. La prueba penal es normalmente averiguación, búsqueda, procurar